Soy un caricaturista que no le pone fronteras a su nacionalidad. Soy un caricaturista del mundo. Soy un dibujante que ve el mundo desde abajo, desde la población, desde el metro, desde el camión, desde el autobús. Y veo a los poderosos como los invencibles, que sí hay que hacerle y tirarle nuestro humor, nuestras líneas, nuestras ideas. Considero que la caricatura es un arma que apunta a la sonrisa para pegar en la cabeza. Por lo tanto, mis dibujos, por lo general, no hacen alusión a un político en específico. Hago alusión a nosotros mismos con la intención de esbozar una sonrisa, pero sobre todo de llevar a una reflexión sobre el mundo en que vivimos. Mi sección en el periódico donde publico en México, llamado El Universal, de opinión, por lo general la sección se llama Espejo de Tinta, porque trato con mis dibujos que no se rían de un político, sino que nos veamos reflejados nosotros de lo que hacemos, porque en definitiva somos quienes decidimos y quienes votamos por los políticos que después nos gobiernan, y a su vez los empresarios poderosos son quienes gobiernan a los políticos, y así es una cadena interminable. Y lo único que nos resta a nosotros los caricaturistas es que a través del humor, por lo menos dar una gotita de conciencia y llegar intentar cambiar un poquito el mundo y hacer que las personas menos sonrían, pero también reflexionen. ¿Cómo empezaste? Empecé muy chico, soy de origen cubano, nací en un pueblo muy pequeño de unos 50.000 habitantes a unos 30 kilómetros de La Habana, que como eslogan, el pueblo se llama San Antonio de los Baños y su eslogan es la Villa del Humor, porque ahí nacieron muchos de los caricaturistas más importantes de la isla y hay un museo internacional de caricatura, y todo eso me motivó de niño. Con 14 años comencé mis primeros pininos, a publicar mis dibujos. Ya a los 17 empecé a publicar en prensa nacional, y todo fue gracias a eso, a la motivación de los museos, a la motivación y el aporte de la cultura de mi pueblo, para que la gente conociera las tradiciones que hoy en día pues siguen siendo conocidas a través del mundo, porque la caricatura sigue muy vigente en mi ciudad, en mi pueblo. ¿Y qué nos puedes decir acerca de los Castro y la dictadura cubana? Bueno, yo considero que yo nací post triunfo de la revolución, nací en el 65, la revolución triunfó en el 59. Mi juventud, mi niñez, mi juventud ha sido una formación, inclusive fue militante de la Juventud Comunista, que no me arrepiento de haberla pasado, porque hoy tengo esa ventaja sobre otros dibujantes. He vivido en un sistema socialista y pasé sus cosas buenas y sus cosas malas, y ahora vivo en una sociedad capitalista, consumista, y puedo tener una comparación directamente de vivencia, no de leída de un libro. Considero que la revolución fue muy importante en su momento. Pienso que con el tiempo se ha ido desperdiciando las oportunidades de cambio, porque el mundo sigue cambiando. Hoy en día la revolución siento que es como un gran engranaje oxidado que no se movió más, y que hoy se dan cuenta que el mundo continuó y tenemos que apurarnos y subirnos a ese carretón, a ese coche que va a cierta velocidad, y dejarnos de Guerra Fría. Ya la Guerra Fría cambió hace muchos años, hace más de 20 años terminó la Guerra Fría. Hay que tener sobre todo la tolerancia, es muy importante, cosa que he aprendido. Una de las cosas que aprendí en México es la tolerancia ideológica, política, religiosa, cosa que hay que reflexionar, y sistemas como el cubano hay que corregir. Entonces considero que valió la pena, al menos en mi caso, fue una vivencia que me acompañará el resto de mi vida. No fue un holocausto como el amigo Quisca, pero bueno, fue una vivencia de un sistema ideológico, y ahora vivo en otro sistema ideológico que también tiene sus pros y sus contras. Mi apellido es Boligán. Con semejante apellido pues no tuve que buscar mucho ni pensar en cómo firmar mis dibujos. Creo que no hay otro Boligán que dibuje en el mundo. Dime, esta asociación a la que perteneces tanto tú como Quisca, ¿de qué se trata? Bueno, a raíz de los conflictos que hubieron y la intolerancia que hubo por allá de 2005 en Dinamarca, Noruega, con las caricaturas sobre Mahoma, que hubieron toda esa revuelta en protesta de la religión musulmana, de los islamistas, se creó esta asociación. Plantú, editorialista del diario Le Monde, tuvo la iniciativa, se fue a la ONU con Kofi Annan, que estaba aún,
y invitó a caricaturistas de diferentes países, diferentes religiones, diferentes credos políticos, y la idea es en conjunto mostrar al mundo que se puede vivir en paz a través del humor, a través de la caricatura. Tenemos constantemente encuentros, exposiciones y inclusive hasta una película, hace un año una película que fue seleccionada en Cannes, en el Festival de Cannes en Francia, se llama Caricaturista Soldado de la Democracia, donde se escogieron 12 dibujantes de diferentes países alrededor del mundo. Entre ellos estaba también Kiska, estaba yo, estaba un caricaturista palestino, y se mostraba cómo era que vivía, no solo porque las personas ven el dibujo en el periódico, pero nadie conoce físicamente, o por lo menos cómo piensa quien las hace. Entonces era un poquito de mostrar quiénes éramos los que hacemos los dibujos en el mundo, cuáles son nuestras creencias, de dónde venimos, cómo pensamos, y la tolerancia sobre todo. Hay unas escenas muy lindas de la película donde está Kiska, el caricaturista palestino, que son amigos, muy amigos, y son ejemplos, ¿no? Entonces esa agrupación lo que hace es eso, intentar aportar a la tolerancia y a las libertades, por supuesto, pero sobre todo a la paz. ¿Y eres optimista? Sí, soy optimista. Sin embargo, sí, porque si imagínate si no lo fuera y todos pensaran y no fuéramos optimistas, ¿de qué valdría? Entonces, yo mi optimismo lo reflejo señalando los errores y las cosas que veo mal. Me parece que aporto más a estar aplaudiendo, porque los políticos o lo que sucede se aplauden solos, lo que sucede bien. Y lo que sucede mal es lo que hay que estar señalando y con el afán de que se supere. Ahora estamos viviendo momentos muy difíciles. Se está viendo prácticamente una guerra, quizás una tercera guerra mundial. Y entonces, ¿a qué ha servido todas estas generaciones, la primera generación, la segunda? Toda la historia de la humanidad no nos enseñó nada. La avaricia rompe nuevamente, tiene memoria corta y volvemos a caer una y otra vez sobre los mismos problemas. Entonces, pues sí, yo creo que a pesar de todo lo mal que está sucediendo, hay que ser optimistas y todos debemos seguir sonriendo, como te decía, esbozando una sonrisa, pero reflexionando sobre el mundo que nos ha tocado vivir.